Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Supuestamente el martes a la noche iba a estar solucionándose, lo pongo entre comillas, el problema del combustible que nos aqueja hoy. Sin embargo, estamos a viernes y todavía no hay señales que esto se vaya a mejorar. Si uno recorre hoy la ciudad de San Salvador de Jujuy y recorre el interior provincial, va a encontrar infinidad de estaciones de servicio con los conos cruzados porque no hay combustible. Son muy pocas las que tiene y para colmo cuando llega un camión automáticamente se forman colas muy largas y el combustible obviamente es finito, así que en pocas horas se acaba. Pero me parece que donde más está golpeando es en el sector productivo. En la zona de los valles hay tractores parados, hay camiones que no pueden llevar la mercadería para venderla. Pero acá me parece, y esto lo vamos a charlar ahora, que hay una explicación primaria que nadie la da. En la República Argentina el litro de gasoil está alrededor más o menos de los 80 centavos de dólar. Sin embargo, en el resto del mundo, el litro del gasoil está $1, $1.10, $1.20. Uruguay creo que es el lugar más caro, que está $1.30. ¿Qué significa esto? Que no se puede marcar el precio de las cosas de acuerdo a cuestiones políticas. Si el gasoil cuesta eso, eso es lo que cuesta. Después discutamos quién y cómo lo paga, pero no se puede poner valores ficticios. Eso por un lado, y con otro tema que también tiene que ver con la provincia de Jujuy, con la provincia de Tucumán y con la provincia de Salta, es el tema de los biocombustibles. Sistemáticamente los productores, sobre todo los productores cañeros, están pidiendo que se eleve el corte de biocombustibles en todos los insumos que necesitan los vehículos. Y sin embargo eso no llega. Algunos hablan que son presiones de las petroleras, otros dicen que tiene que ver con esta centralidad absolutamente absurda que tiene la Argentina, que sigue postergando a otras regiones. La pregunta es, ¿cuánto puede aportar en este caso estas tres provincias cañeras para, no digo solucionar, pero sí mitigar un poco el problema del combustible? De esto vamos a hablar hoy. Nos va a acompañar un productor agropecuario, me refiero al ingeniero Guillermo Martín Berardi. Seguimos en esta sobremesa. Guillermo, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, como siempre. Camiones parados, tractores parados. Camiones parados, tractores parados, autos parados. Nosotros tenemos que tener en cuenta que también cambió el tema de que muchos de nuestros obreros hoy llegan al trabajo o en autitos o sobre todo en moto. No hay combustible, no hay nafta, no hay gasoil. Hay que ser muy amigo o muy cliente de alguna estación de servicio para que nos avise cuando llegue el camión y poder hacer la cola antes. La verdad que hoy, de esta mañana, arranqué temprano, anduve por San Pedro, Perico, Monterrico, bueno, y acá entrando a la ciudad, y en todas las estaciones de servicio hay colas enormes, ¿no? Enormes. Ahora, me voy a quedar un momento en los tractores, que es una herramienta fundamental para trabajar en el campo. Los ciclos biológicos que tiene cualquier tipo de plantación, ¿espera que haya combustible o no? No, usted sabe que los ciclos biológicos no esperan a nada. Entonces, y también el otro tema son las mercaderías que son perecederas de transporte, la fruta y verduras sobre todo. Si el productor no tiene dónde cargarla porque el camionero no tiene la seguridad de que llegue, supongamos que tenga el tanque lleno, pues le alcanza para llegar, pero no sabe si vuelve, no se están cargando las mercaderías, entonces eso también va repercutiendo, como siempre hablamos, en toda la cadena. O sea, va a faltar mercadería en la góndola, le sube el precio al consumidor, al productor le bajan el precio porque tiene que tirarlo a la producción y se complica todo. Realmente yo creo que estos muchachos han tenido la capacidad que con el tema energético
vienen destruyéndonos sistemáticamente a todos, ¿no? Vos recién hablabas del tema de los biocombustibles, del bioetanol. Nosotros en un momento, cuando todavía tratamos de hacer en el segundo gobierno de Cristina, y tratamos de hacer una cooperativa, una sociedad anónima, que le hicimos a la sociedad anónima. Había 50 productores, éramos 50 socios para producir. ¿Cañeros todos? Casi todos cañeros, o que querían hacer caña para ese ingenio alcoholero. Íbamos a hacer un ingenio netamente alcoholero, nada de azúcar, sino netamente alcoholero. Ya teníamos todo previsto, dónde comprar el ingenio, las maquinarias. Era una inversión de $20 millones, teníamos el crédito. Y en ese momento asumió Kicillof, el gobernador de Buenos Aires, que era ministro de Economía. Se estatizó YPF y ahí empezó el peregrinar, digamos, de los biocombustibles. Cuando teníamos una senda trazada que íbamos a partir en ese momento del 10 para llegar muy cerca del 20 o el 25 que tiene Brasil, se estancó porque los muchachos, sobre todo la Cámpora, agarró el manejo de YPF y entonces los biocombustibles ellos lo vieron no como un complemento, sino como una competencia. Conclusión, no se dieron los cupos, no se hizo el ingenio y también así estamos, digamos, ¿no? Ahora, ¿cuánto puede aportar en este caso las 3 provincias cañeras en el hipotético caso que existe una política real energética a tratar de mitigar este problema que tenemos hoy? Y hoy digamos, haciendo un cálculo muy promedio, digamos, muy promedio y siempre tirándonos un poco para abajo porque las tecnologías han ido cambiando mucho, pero una tonelada de caña nos da 75 litros de alcohol, anhidro, más o menos promedio. O sea que una hectárea de caña nos puede estar dando entre 500 y 600 litros de alcohol, que si eso estaría en un corte de un 10%, digamos, estaríamos haciendo potenciar 5.000, 6.000 litros más de combustible. Pero supongamos nos quedemos como hace Brasil, con 500 litros por hectárea. Y nosotros en su momento, en el periodo, nosotros podemos estar produciendo casi 1 millón de hectáreas entre Salta, Jujuy y Tucumán. Es un número importante. Es un número importante. No digo que se va a solucionar totalmente el tema de la nafta con el alcohol, pero sí es una ayuda importante para eso. Y no nos olvidemos de que hoy el azúcar, el consumidor lo está viendo cara. La verdad que al productor le está yendo mejor con el precio del azúcar, pero en ese momento que nosotros queríamos hacer el ingenio, teníamos un excedente muy grande de producción, nos obligaban a exportar a pérdida para que no se caiga más el precio del mercado interno, y también teníamos un componente de alcohol, que donde nosotros decíamos que ese 30% que se iba a exportar a pérdida como azúcar, lo transformábamos en alcohol y lo volcábamos al consumo. ¿Y qué es lo que pasó? Lo que pasa siempre, digamos, en exceso de producción, los precios no le dan al productor, las hectáreas de caña bajaron, las que quedaron se quedaron mal cuidadas, con baja tecnología, y hoy nos damos con que no hay caña, sumado a la sequía que tuvimos estos 2 o 3 años, y el azúcar vale. O sea que si le aumentan el corte, eso también ayuda al productor. Por supuesto, ayuda al productor, ayuda al consumidor y ayuda al país, porque no nos olvidemos que nosotros estamos, por más que Vaca Muerta esté en un pico, está empezando a producir más, nosotros seguimos importando casi $15.000 millones en combustible. O sea que de última que nosotros contribuyamos con los biocombustibles que son más ecológicos, que bajan el nivel contaminante en un 10, en un 15%, estamos hablando de $2.000 o $3.000 millones menos. Y el otro problema, Andrés, es lo que siempre hablamos de las fluctuaciones de las políticas. Porque si bien el alcohol, la tecnología es mucho más compleja para que un productor pueda producir su propio combustible en el campo, el tema del biodiesel es mucho más fácil de generar, digamos, las inversiones que se necesitan para hacer una pequeña plantita de biodiesel son mucho más chicas. Bueno, pero no dejan de ser una inversión importante. Claro.
Entonces, un productor podría decir, bueno, yo de última hago 40, 50 hectáreas de soja o de girasol y la destino a que sea mi combustible. Muelo, le una maquinita, una extrusora, saco el aceite, un conversor y me hago mi biodiesel. El tema es que mañana de golpe cambia la política, cambia el gobierno, seguimos con precios baratos, precios caros y aparece el combustible antes de las elecciones. Entonces hay cientos de esas plantitas guardadas que no se están usando porque en su momento ni siquiera las dejaron usar. Porque el otro tema es que también los motores modernos tenemos que readecuarlos a usar un gasoil que no es tan, que es un poco más pesado, digamos. Pero bueno, no son cosas tan complicadas de hacer. Ustedes, cuando digo ustedes me refiero a los productores, ¿le han reclamado esto a la política alguna vez? Se le reclama a la política y la verdad que nosotros venimos, por lo menos en la provincia de Jujuy, yo desde la época de Fellner, desde hace mucho, o sea, no es que nosotros vemos que directamente la provincia, independientemente del gobierno que vino después, es como que se hubo un corrimiento, una falta de interés por la parte productiva. Y así vemos como muchas producciones han ido bajando las hectáreas producidas. No tenemos una buena ley bovina, o no nos adherimos, o si nos adherimos a media. Las hectáreas de caña han seguido bajando, las hectáreas de tabaco han ido bajando, las hectáreas de frutales también han ido bajando, el tema de los frutihortícolas fluctúa mucho, pero no hay una política de trabajar junto con el productor. Y no estoy hablando ni siquiera de crédito ni de subsidios, sino de reglas de dejar trabajar nada más. Sí, o por lo menos decir, bueno, vos que ocupate de la infraestructura. O sea, sigamos manteniendo los canales, no puede ser que seguimos con la obra de Reyes sin poder captar agua para el dique Las Maderas, cuando La Plata vino, pero no está entrando agua a los diques. Las obras de riego que se iban a hacer para el ramal, para la caña, no se hacen. No llegaron ninguna. Entonces vamos viendo que ni siquiera estamos manteniendo, ni hablemos de los caminos rurales. Están cada vez más rotos. Entonces, por lo menos decir, mirá, no me la compliqué. O sea, no me ayudé, pero no me la compliques. Correte que estoy trabajando más o menos. Déjanos trabajar tranquilo. Ahora, en estos tiempos que los políticos tienen el sí fácil porque están en campaña, ¿no es un buen momento para sacarles un compromiso sobre estas cuestiones? Y el problema es a quién. Porque ya venimos, ¿cuántas elecciones en Jujuy? 3. Sí. Ya no sabemos a quién preguntarle. Ya nos hemos olvidado a quién votábamos antes, a quién votamos ahora, quién votamos después. Y si no te dicen, bueno, cuando asuma, no, pero ahora vos tenés que reclamarle al que viene, no, porque yo me estoy yendo. Y el otro tema es que realmente yo creo que es por eso le digo, no es un problema de este gobierno. Nosotros ya lo vivimos con los gobiernos anteriores. Yo creo que es una política, un desarrollo mental quizás de Jujuy, que uno desgraciadamente cruza el río Las Pavas y lo ve que en Salta es totalmente distinto. En Salta cambiaron los gobiernos, por más que sean de signos políticos parecidos, pero sabemos que son diametralmente opuestos, digamos, no son precisamente amigos ni una continuidad de gobierno, pero sí hubo una continuidad productiva. La gente de carrera sigue trabajando en los ministerios, tenemos gente de carrera que que elabora planes, proyectos y los mantiene de un gobierno al otro. Entonces pasan 3 gobiernos distintos, pero las obras se siguen haciendo, el apoyo a la producción está, el compromiso de que hay una conciencia de que la parte productiva es la que genera entrada de plata, no la coparticipación. Y tampoco los empleos del Estado. Que es la coparticipación, está bien que venga y los empleados del Estado también son un complemento, pero que lo que es importante y la generación genuina de ingresos a las provincias y a la nación es lo que se hace produciendo. Y no estoy hablando únicamente de la producción agropecuaria, de todas las producciones. Cualquiera. Ahora, ¿se han juntado ustedes con los cañeros de Salta y los cañeros de Tucumán para decir, empujemos todos juntos para tener biocombustibles, para aumentar el corte? No sé si llegar al 25 que tiene Brasil,
pues Brasil hace 40 años que está en esto. Bueno, lo que pasa es que se venía empujando mucho, sobre todo Tucumán. Tucumán hizo hay ingenios que hicieron grandes inversiones, como acá también en Jujuy, hay grandes inversiones para el tema alcohol. Salta también, pero con el tabacal, digamos, también. Y después pasó lo que venía pasando, digamos. Primero que todo este tema del aumento, la baja o del corte, del desaliento, digamos, estatal a la producción de alcohol, creyendo de que unos porque manejaban la petrolera estatal, otros porque con vaca muerta no hacía falta. También siempre está la presión muy fuerte y el lobby de las petroleras, porque ¿qué es lo que dice la petrolera? Che, cuando vos vas a cargar nafta, yo tengo que venderte a vos un 10% de lo que vos cargas en tu tanque hoy, y es algo que yo no produzco. Claro. Entonces, los muchachos también la quieren toda. Bueno, pero hay un antecedente en el mundo. Cuando Edison llena de luminarias eléctricas Nueva York, las petroleras se oponían y hubo un fuerte lobby, y sin embargo la luz eléctrica se impone sobre la luz de petróleo porque la gente quería. Y bueno, yo creo que también falta de que terminemos de hacer una muy buena campaña de la importancia de los biocombustibles, que son ecológicamente mucho más amigables, ¿eh? Nosotros tenemos, antes el dati detonante que se usaba en las naftas era compuesto a base de plomo. Sí. Altamente contaminante, responsable de la lluvia ácida, bueno, todo el tema, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, con grandes problemas ecológicos. Eso se reemplazó por alcohol. O sea, se empezó a usar el corte de alcohol como antidetonante y se reemplazaron todos esos compuestos y aditivos de plomo con alcohol. Y de ahí se empezó a ver que se le podía ir poniendo cada vez porciones más grandes de alcohol a la nafta. O sea que no solamente estamos contribuyendo con el tema de los antidetonantes y de los aditivos, sino que estamos contribuyendo con producciones ecológicas y sobre todo producciones como la caña de azúcar, donde somos mucho más eficientes porque capturamos mucho más carbono del aire de lo que exportamos. O sea que nosotros encima, la caña de azúcar es uno de los pocos cultivos que te baja la incidencia y la concentración de dióxido de carbono en el aire. Ahora, con reglas de juego claras, con una normativa clara, un productor agropecuario en la provincia de Jujuy, uno mediano, ¿puede producir el combustible que necesitan sus tractores? Sí. Y quedándole, digamos, bajando una pequeña proporción, supongamos destinando un 20, un 25% de su campo, puede hacer su propio combustible. Me acuerdo porque hay una ley que sancionó en la época de Mauricio Macri, donde facultaban a cualquiera a poder tener su propia energía eléctrica. Sí. Y acá nunca hemos adherido a eso. No, y porque también la otra parte que no hemos hablado del alcohol, cuando nosotros molemos la caña, nos queda un excedente muy grande de bagazo. Sí. Ese bagazo se usa como combustible para la misma producción de alcohol, pero queda un excedente muy grande. Te queda un excedente por lo menos de un 35 o un 40% de bagazo. Y ese bagazo también es biomasa, que es lo que tampoco estamos aprovechando como biocombustible, el tema de toda la biomasa que se pierde y se quema en basurales. Entonces, esa biomasa nosotros podríamos estar generando energía como hacen los ingenios grandes que producen su propia energía eléctrica y seguir quemando bagazo para inyectar energía a la red. O sea que el ciclo es mucho más positivo. Es muy virtuoso. Muy virtuoso. Gracias. Yo lo que decía Andrés, que nosotros tenemos que empezar a pensar también en hacer no solamente complejos como zonas francas industriales y todo eso, sino también zonas francas de biomasa, donde los productores de biomasa nos empecemos a juntar y empezar a hacer esos tipos nodos, porque hay mucho para hacer, tanto en biocombustible, pero sobre todo en biomasa, y sobre todo en la provincia de Jujuy, donde seguimos usando mucha leña. Claro. Y la leña sale de los bosques nativos. Exactamente. Gracias, Guillermo, por haber venido. No, muchísimas gracias, Andrés. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan un hermoso fin de semana. Dios mediante nos vamos a juntar el lunes. Y ahora, por favor, quédese que ya viene Palpala Hoy.